Diálogo directo. Implementó un software para la detección oportuna de pacientes sospechosos de portar el COVID-19, más comúnmente conocido como coronavirus. Para hablar de este tema nos acompaña en la segunda entrega de Punto Noticias el doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología del Hospital del IES Quito Sur. Doctor Mora, buenas tardes. Gracias por estar en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Cuéntenos cómo se está desarrollando la detección del coronavirus en la capital de la República gracias a este software que ha implementado el Hospital del IES Quito Sur y se convirtió así en la primera institución de salud del país en hacerlo. Hola Licenia, buenos días, muchas gracias por la invitación y por este honor de estar en tu programa. Pues como tú lo has dicho, el Hospital General del Sur de Quito pues implementó hace ya unas semanas un software de detección de probabilidad en cuanto se refiere a tener o no coronavirus, ¿sí? Es un software muy interesante porque nos permite generar tamizajes, es decir, dividir a la población entre los que tienen una probabilidad de 0 hasta el 100% y me generó una facilidad para tamizar, para dividir a los pacientes en cada uno de los pisos. Entonces yo tengo pacientes que tienen una probabilidad mayor al 70%, menor al 30% y aquellos que no tienen. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho más de 2.000 tomografías y hemos tamizado totalmente los pacientes que deben ingresar y con la severidad y la probabilidad. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo. Nos ha permitido generar una epidemiología bastante fuerte, bastante en un punto claro, bastante cortada en aislamientos, valga la redundancia, de cohorte de estos pacientes y nos permite no estar tan abarrotados como deberíamos estar con la ausencia de este software. Doctor Mora, ¿qué pacientes, digamos, que califican, si se puede utilizar ese término, para hacerse esta prueba, para ser pacientes que puedan utilizar este software y detectar así tempranamente si tienen o no COVID-19? Bueno, ¿Síntomas deben presentar síntomas o no necesariamente deben presentar síntomas? Estamos dentro de una enfermedad sintomatológica respiratoria, ¿no es cierto? Entonces nos basamos en los síntomas y signos básicos que son un IRAC-I, es decir, una insuficiencia renal aguda grave e inusitada. ¿Qué implica esto? Implica fiebre mayor a 39 grados, implica tal vez tos seca y tal vez esta falta de respiración, esta insuficiencia respiratoria como tal, esa dificultad respiratoria. Estos pacientes tienen antes un triaje previo, ¿no? No es que llegan directamente al software. El hospital se ha encargado de generar una serie de pasos que me permite ir tamizando, como dije, ir dividiendo a la población hasta llegar en este punto. Entonces, ¿cómo nos estamos armando? En realidad, los pacientes llegan y se encuentran en primer punto con un punto de seguridad, con un guardia que es el primer contacto. Este guardia lo que hace, bueno, aparte de alcohol gel y una mascarilla, es enviarlos hacia una zona de triaje exclusiva, que son unas carpas diseñadas de acuerdo a los lineamientos del ministerio, a los lineamientos que han dado de la OMS, en donde yo admito a los pacientes, les doy la admisión a nuestro sistema, luego de eso los trío. El triaje, el hecho de triar ya es una atención de salud. Y luego les damos una observación médica. Y en ese momento ya dividimos a los pacientes entre los que tienen una sintomatología bastante leve y que deben ir a casa y aquellos que tienen una sintomatología que deben ingresar, ¿cierto? Y aquellos pacientes que deben ingresar pasan primero haciéndose la tomografía, se hace la comparación con el software y se les asigna cama de acuerdo a la probabilidad. Estas carpas que se instalaron, como usted dice, para atender son solo para casos ya confirmados de coronavirus. Es decir, en las instalaciones del hospital del IES Quito Sur, en el interior, no están los enfermos con coronavirus, los tienen todos en estas carpas adecuadas debidamente para atender este tipo de casos. No, no es así. Vamos a entender la totalidad, ¿cierto? Tengo diferentes tipos de carpas, ¿sí? En este punto, actualizándonos, incluida las carpas que nos facilitaron las Fuerzas Armadas, entonces vamos a entender. Los pacientes, como digo, llegan y primero tengo unas carpas de triaje y de observación. Estas carpas fueron instituidas en el hospital desde el 27 de diciembre. ¿Por qué? Porque en su punto son triajes respiratorios. Hay que recordar que en la fase de diciembre hasta febrero teníamos los picos de influenza, que son estacionales y son normales. Entonces ya precautelando este tema, pusimos nuestras carpas porque hay que dividir a la población. Hay que entender esto, tengo población que tiene síntomas respiratorios y población que se enferma de cualquier otra cosa. Entonces el objetivo de estas carpas es dividirlas para que entonces venga la gente y no tenga contaminación cruzada.
personas que vinieron por un cuadro gastrointestinal terminan saliendo con un cuadro respiratorio. Entonces, ese es el objetivo de las primeras capas. Luego llegó el tema de coronavirus y lo que hicimos realmente fue ampliar esta estructura. Entonces, en estas primeras carpas lo que hago yo es admitir, triar y observar al paciente. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Luego tengo diferentes tipos de pacientes, ya hablando exclusivamente de coronavirus. Tengo diferentes pacientes, pacientes con sintomatología leve, con sintomatología moderada y con sintomatología grave. Las pacientes de sintomatología moderada, en este punto, bajo las nuevas ampliaciones hospitalarias, irán hacia esa carpa militar que es adecuada, es un hospital de campaña realmente, y ese hospital de campaña tiene características que son importantes. Primero, los pacientes que se encuentran en el hospital de campaña tienen una alta rápida de 48 horas, no pueden quedarse más tiempo, no tienen oxigenoterapia y tampoco tienen medicación intravenosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el paciente que tenga oxigenoterapia básicamente es un paciente grave y ese paciente es el que ingresa. Entonces yo estoy tamizando. Los leves los mando para casa y en casa están siendo seguidos por un call center hospitalario. Los que se encuentran en la carpa son moderados, no requieren de oxígeno, y los que se encuentran dentro de las instalaciones hospitalarias son pacientes que requieren oxígeno y que podrían complicarse e irían a cuidados intermedios y cuidados críticos, ¿sí? La idea es aprovechar al máximo la instalación hospitalaria, segmentar a los pacientes y aumentar la capacidad de camas que tenemos. Doctor Mora, ¿este software proviene de dónde? ¿Cómo lo obtuvieron? Y si tiene el hospital del IES Quito Sur, ¿qué pasa con las otras instalaciones de la Seguridad Social? ¿También lo disponen o solo ustedes lo tienen? Bueno, yo puedo hablar del Quito Sur, es el punto. Este software fue una donación, ¿sí? Una donación que nos ayudó la empresa Huawei en su punto, y nosotros tenemos el tomógrafo, hay que diferenciarlo y es muy claro. Nosotros tenemos el equipo, también teníamos del inicio un tomógrafo de más de 120 cortes, y lo que se añadió fue un software simplemente que fue donado por la empresa Huawei, que nos dieron el tema de la donación para hacer todas estas comparativas con cómo funciona dicho software, ¿no? Realmente, voy a ser muy franco, yo soy epidemiólogo de este hospital, no sé en los hospitales quién los tiene o quién no los tenga, pero aquí lo que le puedo decir es, nosotros tenemos el equipo y anclamos un software de donación gracias a la colaboración y a la gestión de nuestro jefe. Doctor Mora, usted es epidemiólogo, los casos que se conocen hasta el momento, de acuerdo a las cifras oficiales, superan los 8.000. ¿Usted cree que estamos llegando ya finalmente a la parte más exponencial de la enfermedad o todavía debemos esperar algunos días para darnos cuenta de que esto está por terminar o que todavía debemos esperar más para saber si estamos en la punta del contagio? Como bueno, vuelvo a insistir en el tema hospitalario, yo puedo hablar de mi hospital y le voy a hablar en el tema acá, los tenemos controlados y dentro de las curvas epidemiológicas que yo preveo para mi hospital. No tengo cifras nacionales. Ahora, técnicamente hablando de la parte epidemiológica y microbiológica, es difícil prever en el tema viral cuándo lleva a un punto límite o cumbre, ¿sí? No es sencillo para este, ni para ningún virus, ni para ninguna bacteria entender los picos, cuándo van a ser. No puedo decir de aquí a 3 semanas. Lo que es importante es las medidas de quédate en casa, las medidas de aislamiento para cortar transmisibilidad. Siempre mientras mejor estén esas medidas, la transmisibilidad del virus disminuye y evidentemente la curva comienza a tener una meseta mucho más rápida, pero eso es un punto muy técnico. ¿Aproximadamente cuántos pacientes al día tienen ustedes en su hospital, en el hospital del IES Quito Sur, que presenten estos síntomas de COVID-19? Bueno, al día de hoy, en una cifra bastante clara, estamos atendiendo entre 16 y 20 pacientes que presentan una probabilidad alta de coronavirus 19, de presentar SARS-CoV-2. Y también ayudamos dentro de todo a la red sur, entonces tenemos diferentes puntos. Nosotros tenemos pacientes que vienen por sus propios medios y pacientes que nosotros mismos vamos captando de las otras unidades de atención de primero o segundo nivel también, ¿no? Porque por eso somos Hospital Centinela. Aquí tienen que basarse todos los pacientes que estén en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ingresen acá, ya sean porque vienen autorreferidos o porque los traemos desde otras casas de salud. De los pacientes que tienen ustedes en esta casa de salud, ¿cuántos se encuentran en cuidados intensivos? Pacientes con coronavirus, me refiero. Bueno, en ese punto, como claro, nosotros tenemos una capacidad de 27 pacientes en cuidados intensivos y evidentemente nos encontramos con
27 pacientes. Esto hay que entenderlo un poco más porque depende del giro de cama y hay que entender también que cada paciente es un universo diferente. Entonces, al tener un paciente que es un universo diferente, tengo pacientes que llegan a cuidados intensivos, que tienen un giro de cama mucho más rápido, que tienen una pronta recuperación y que vuelven a hospitalización y evidentemente al alta, ¿no es cierto? Al alta hospitalaria y al alta epidemiológica respectivamente. Pero nuestra capacidad instalada son de 27 camas ventiladas en unidad de cuidados intensivos y 9 camas en cuidados intermedios, dentro de lo que sería la clasificación crítica. Pero no tienen al momento las 25 camas ocupadas en cuidados intensivos, es decir, no hay 25 pacientes que estén con pronóstico reservado y que estén utilizando estos cuidados intensivos producto del coronavirus. Bueno, estamos con todas las camas en este momento llenas, pero estamos sacando. Usted sabe, en cuidados intensivos no es una cama sensable justamente porque tengo altas rápidas y otras que no son tan rápidas. Es difícil en calcular el giro de cama, pero en este momento estamos con los 27 puestos llenos. Doctor Mora, las personas que presentan estos síntomas, ¿en qué casos llegan ya a ser considerados pacientes críticos? ¿Qué debe pasar en su organismo para que la gente lo tenga en cuenta? ¿Qué debe pasar? Porque no todos, lamentablemente, pueden tener acceso a una prueba o pueden tener acceso a atención médica inmediata. Pero ¿en qué casos deben tomar en cuenta para requerir esta atención médica y que amerite ya una hospitalización y posteriormente un cuidado intensivo? Bueno, es importante clasificar a los pacientes en ese sentido, ¿cierto? Tengo pacientes asintomáticos que ellos se encuentran en casa y que evidentemente no necesitan hacerse la prueba ni nada, el contacto nexo epidemiológico ya pasó, entonces tengo pacientes asintomáticos. Luego tengo los diferentes pacientes sintomáticos, ¿no es cierto? Como habíamos hablado, leves, moderados y graves. Un paciente leve es aquel que tiene tos, presenta tal vez una tos seca, una rinorrea, problemas respiratorios básicos. Ese paciente debe llamar al 171 para tener el registro. Y luego están los pacientes moderados y los pacientes graves. Los pacientes moderados son aquellos que llegan ya con su fiebre, llegan también con una falta en el poder respiratorio, taquipneico, es decir, con una gran cantidad de respiraciones por minuto, una mayor a lo normal, pues llega agitado. Ese paciente que llega agitado, llega con la tomografía, vemos cómo están sus pulmones y de acuerdo a eso vamos segmentando. Y luego están los pacientes graves. Esta enfermedad hay que entenderla y es una enfermedad donde uno llega físicamente bien, pero al rato que uno ve sus pulmones, pues se encuentra con un deterioro bastante significativo. Y ahí es donde hay que ver cuánto están saturando estos pacientes. Estos pacientes que saturen menor de 90 ya es un paciente más complicado, no está oxigenando bien y evidentemente esa hipoxemia puede llevar a complicarse, ¿no es cierto? Entonces esos pacientes ya tienen que venir a hospitalización, entonces el punto clave es esa fiebre y esa dificultad respiratoria, lo que realmente debe hacer que el paciente venga al hospital. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda muy interesante y aporta mucho su explicación y la información que nos ha dado a conocer respecto a este software novedoso que se está implementando en el hospital del IES Quito Sur. Conversamos con el doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología del hospital del IES Quito Sur. Gracias, doctor Mora. Gracias, Virginia. Entonces, siempre recordar, quedarnos en casa, seguir y acatar las normas del Ministerio de Salud Pública, porque la idea, como dije, es evitar la transmisibilidad y tratar de cortar y hacer una meseta en esa curva epidemiológica. Muchas gracias y una buena tarde. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Son las 12:51. Continuamos con más información en Punto Noticias, segunda emisión. Punto Noticias.